Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Kuma Tutoriales. Yo soy Luigi Bridges. La semana pasada estuve un poco ocupado y no pude subir el video de la semana, pero esta semana lo voy a compensar y voy a subir dos tutoriales. El día de hoy les traigo una técnica que nos va a ayudar mucho a la hora de encontrarnos con baterías muy monótonas o con falta de dinamismo. Es una técnica que también solo ocupa plugins stock de Ableton Live, así que quédense en sintonía que ya empezamos. Hola a todos, bienvenidos a Kuma Tutoriales. El día de hoy les voy a enseñar cómo crear sonidos de acompañamiento que van a estar ayudando a la dinámica de la batería principal. Eso lo vamos a lograr mediante una cadena que vamos a crear desde cero. Antes de empezar, quiero mostrarle el proyecto con el que vamos a estar trabajando. Como logran escuchar, el proyecto es bastante sencillo, tiene una base bastante sólida, pero creo que le falta un poco de dinámica, un poco de variación y cambios para que llame más la atención. Entonces, para crear la cadena que nos va a ayudar a generar esos sonidos extra que van a estar variando, vamos a crear un canal MIDI. Si no saben cómo hacerlo, presionen el clic derecho en el fondo y inserten un nuevo canal MIDI. Luego nos vamos a ir a la sección de drums en el browser y vamos a buscar un drum rack. El drum rack prácticamente es un sampler donde vamos a poder agregar muchas muestras de audio. En este caso voy a buscar sonidos percusivos cortos para incorporarlos dentro de mi sampler. Voy a irme a la sección de samples y voy a poner perc. Aquí les van a salir todos los que vienen en la librería de Ableton y si tienen samples propios también los pueden agregar. Voy a agregar todos estos. Ahora lo que voy a hacer es crear un clip MIDI seleccionando una región y presionando Command Shift M. Dentro de este clip MIDI vamos a poder agregar las notas que corresponden a los distintos samples o muestras de sonido que acabamos de agregar. Voy a apagar un momento la preescucha de los sonidos y lo que voy a hacer es asignarle una nota a todos estos sonidos. Ahora voy a darle la opción de legato para que todos lleguen hasta el final, todas las notas lleguen hasta el final. Bueno, y ahorita con lo que acabamos de hacer, prácticamente le estamos diciendo a nuestro sampler de que va a reproducir todas estas muestras al mismo tiempo. Obviamente eso no sonará muy bien y por eso no le voy a dar play. Primero tenemos que agregar, antes de nuestro sampler, una serie de efectos MIDI para generar variaciones en estas notas y que no todas suenen a la vez. Para ello voy a ayudarme del arpegiador. Y ahora si presiono play, tal vez voy a cortar este sample, está muy largo. Entonces ahora si ven ya el arpegiador está haciendo que se toquen de manera secuenciada estos sonidos. Voy a poner el arpegiador en modo random. Y pues ahora está lanzando muchas muestras de manera aleatoria. Ahora voy a agregar otro plugin MIDI que es el Velocity. Este nos va a ayudar a que todas estas muestras, mientras están siendo lanzadas de manera aleatoria, van a tener también un volumen aleatorio. O sea que vamos a tener diferentes intensidades. Y opcional también podemos agregar este random. Lo que hace es que cada nota que lee del arpegiador la va a aleatorizar aún más. Listo. Ahora voy a extender este loop en toda la secuencia. Bueno, y ahí ya tendríamos la cadena MIDI. Ahorita vamos a crear una cadena de efectos de audio que van a alterar todos esos sonidos que están saliendo de nuestro sampler. El primer efecto que podríamos ocupar para cambiar un poco el carácter de estos samples es el de distorsión. Voy a buscar el pedal de Ableton que emula prácticamente la distorsión de un pedal de overdrive.
podría agregar también un delay. Y ahorita les voy a enseñar un truco para sacar un sonido algo metálico a partir de delays. Primero lo vamos a desincronizar esas repeticiones. La vamos a poner aproximadamente a unos 2.87 milisegundos. De 2 a 3 milisegundos ya podemos hacer que el delay resuene. Vamos a poner el feedback al máximo. Ahorita todos los sonidos que vengan de aquí van a sonar con este toque metálico del delay. Y ahora por último de los efectos de audio voy a agregar el Beat Repeat de Ableton, que lo que hace es repetir ciertos segmentos de los sonidos que estamos escuchando anteriormente. Obviamente esto lo hace a partir de los parámetros que nosotros le demos. Todos estos plugins los veremos con calma en futuros tutoriales. Ahorita configuraré rápidamente este Beat Repeater. Listo, ahora escuchemos lo que tenemos hasta ahora. Bueno, podríamos seguir agregando efectos para seguir generando todos estos sonidos extraños, pero por el momento nos vamos a quedar con esto. Ahorita ya para finalizar la cadena voy a agregar un efecto de modulación que sería el plugin LFO. Prácticamente lo que hace este plugin es permitirnos modular cualquier parámetro de los que tenemos aquí en base a una oscilación. Y funciona de la siguiente manera. Simplemente presionamos la opción de Map y luego presionamos el botón al cual queremos mapear ese oscilador. En este caso me gustaría el dry and wet del delay para que en ciertos momentos suene el sonido metálico y en ciertos momentos no. Ven, se mueve solito el botón en base a esta forma de onda. Puedo ponerle un límite para que no llegue totalmente al 100. Entonces voy a bajarlo tal vez hasta por aquí para que no sea tan drástico el efecto. También podría ponerlo en modo aleatorio en vez de sinusoidal. Y así se va moviendo por estaciones. Dentro de este LFO nos permite mapear muchos parámetros con diferentes valores de mínimo y máximo. Entonces aprovechemos eso y mapeemos otros parámetros, como por ejemplo el dry and wet de la distorsión o el pitch del beat repeat. También voy a mapear el offset del arpegiador. Esta parte ya es opcional. Ahorita lo que voy a hacer es crear un canal de audio aparte. Clic derecho en el fondo, crear canal de audio. Ahí me disculpan que aparece este plugin cada vez que abro el canal. Eso es porque yo lo tengo así de default. A ustedes les va a aparecer así en blanco. Entonces creo este canal de audio y ahorita le voy a decir que grabe todo lo que venga del canal de arriba, del drum rack. Entonces aquí bajo y me va a aparecer drum rack. Luego armo el canal con el botón rojo que está dentro del propio canal. Me voy al punto de inicio y voy a darle el botón de grabar. Entonces va a empezar a bouncear o imprimir todo lo que teníamos, todo lo que estaba sonando anteriormente en audio. Voy a poner lo que grabó hacia un lado y voy a grabar de nuevo otras tomas. Listo, después de tener un par de grabaciones, lo que podemos hacer es pasarlas a diferentes canales para tenerlas ordenadas. Y ahorita lo que vamos a hacer es cortar las secciones que nos gustan o los sonidos que nos gustan y posicionarlos en lugares estratégicos para que vayan con el ritmo de nuestra percusión. Un truco para cortar rápido es seleccionar la parte que desean cortar y el comando Command E, la letra E, y luego ya después solo arrastran. Bueno, después del proceso de edición van a tener algo como esto. Aquí seleccioné varias tomas que me gustaron y las puse en diferentes canales. Algunas las corté, las puse en reversa. Y ahorita, como no estamos ocupando el canal o la cadena con el que hicimos estos sonidos, incluso si no lo vamos a ocupar, podemos borrar el canal o guardamos el device para otro proyecto. Voy a borrar unos canales que tengo extra, por ejemplo esto. También podemos cambiar los colores si queremos.
También quiero agregar que en el grupo del canal de los efectos agregué un poco de reverb y un autopan, simplemente para que estos sonidos se estén moviendo de un lado a otro. Y también puse un limitador por seguridad para que no sobrepasen un nivel de volumen. Ahora escuchemos solamente el canal de los efectos y después escuchemos cómo suena en contexto con toda la canción. Ahora escuchemos cómo suenan todos los elementos sonando a la vez. Y ahí lo tienen. Bueno, personalmente siento que hay un poco exceso de sonidos. Yo los distribuiría a lo largo de la canción. Simplemente puse bastantes sonidos en esta demostración para mostrarles toda la cantidad o la librería de sonidos que podemos sacar a partir de esta técnica. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden suscribirse para recibir notificaciones de mis futuros videos. También en los comentarios déjenme sus sugerencias de qué temas les gustaría que aborde en futuros videos. Y eso fue todo, hasta la próxima.